La espada carmesí viajaba a través de la inmensidad del espacio sideral. La moral de la tripulación era buena, mientras que yo, el capitán, planeaba nuestra ruta. De repente, las pantallas de alerta se encendieron y la sirena comenzó a sonar. Estábamos siendo atacados. Era un crucero imperial, armado hasta los dientes. ¡Máxima potencia a los escudos!, grité de inmediato. Mientras tanto, John y Eddard saltaron a sus puestos, preparando las armas. Pero antes de que pudiéramos hacer nada, un estruendo terrible seguido de un impacto me tiró al suelo. Cuando me levanté, no podía creer lo que había pasado. Un misil de alta potencia había caído en la sala de armas. John estaba inconsciente entre las llamas y el cuerpo de Eddard estaba en pedazos sobre un charco formado por su propia sangre. Aún no salía de mi asombro cuando vi como un segundo misil se acercaba directamente hacia nosotros. Aunque no lo creas, lo que acabo de describir es una simple partida de FTL, un videojuego indie que luce de esta manera, pero que de alguna forma es capaz de hacerte sentir como un auténtico capitán de una nave espacial. Y también es un ejemplo estupendo del tema del que hablaremos el día de hoy. Pues esto es... Explicación: ¿cómo funciona la inmersión en el videojuego? Advertencia: Videojuegos Indie es una serie de videos dedicado a analizar y enseñar el arte del diseño del videojuego, analizando los títulos en sus múltiples formas y facetas. Sin embargo, también ten en cuenta que las opiniones son de carácter personal. Podemos describir la inmersión como aquel fenómeno psicológico en que el espectador comienza a percibir una película o un videojuego, en este caso, como si fuera parte de la vida real. Es como si el cerebro comenzara a no distinguir en lo que es cierto y lo que es ficción, despertando una serie de emociones, de modo que la persona es capaz de sentir alegría, tristeza, miedo e incluso emoción simplemente viendo algo en una pantalla. Y es aquello que hace que nos emocionemos cuando vemos una película o jugamos a un videojuego. Es la inmersión aquello que hace que el jugador vea a los pequeños muñequitos de Final Fantasy como si fueran seres humanos reales, no como simples personajes de ciencia ficción, siendo capaces incluso de empatizar con ellos, llegando al extremo de sufrir por la muerte de alguno de estos personajes, y despreciar con la misma intensidad al villano causante de esto. Algo parecido sucede en el caso de los libros. Si bien es cierto, simplemente estamos leyendo algo, es nuestra imaginación y nuestra mente quien la hace realidad dentro de nuestra conciencia. Y por lo tanto, podemos definir la inmersión como aquel fenómeno que hace que veamos cada vez más realista algo que no lo es. Posiblemente uno de los casos que más llaman mi atención en este momento sea el del videojuego indie Inmost, un videojuego desarrollado en pixel art, donde jugamos con 3 personajes diferentes, un hombre triste, una niña y un caballero. Como te darás cuenta, los personajes no son más que un montón de píxeles, los cuales no son para nada realistas. Sin embargo, en el momento en que comienzas a jugar a este videojuego, poco a poco y de una forma magistral, te sumerges en una historia completamente dramática y emocional, donde no es nada raro que el jugador termine derramando incluso lágrimas. Pues al cabo de unas horas de juego, llegas a encariñarte tanto con estos personajes que de verdad los sientes como si fueran reales, vives sus tristezas y también quieres acompañarlos en sus momentos de felicidad. Y es que a pesar de que estos personajes estén formados simplemente por algunos píxeles, realmente el jugador los percibe como si fueran seres humanos reales. Y todo esto, por supuesto, es gracias al fenómeno psicológico de la inmersión. Pero, ¿cómo es posible hacer que un videojuego logre alcanzar este grado de inmersión? ¿Qué es lo que hace bien Inmost o Undertale? Pues la respuesta es simplemente nada. Pues para obtener inmersión no es necesario hacer absolutamente nada, ya que este es un fenómeno completamente natural dentro del ser humano.
Mientras una persona comience a adentrarse y conocer a otros personajes, ya sea en un libro, una película o un videojuego, naturalmente y sin ningún esfuerzo comenzarán a empatizar en él, ya que la inmersión es un fenómeno natural dentro de la mente humana, y por lo tanto no es necesario hacer nada para incentivarlo, simplemente basta con comprenderlo y evitar obstaculizarlo. Una de las cosas, por ejemplo, que pueden obstaculizar que la inmersión suceda de forma natural es hacer cosas que vayan en contra de las reglas de tu propio universo. Es lo que podríamos decir contradicciones. Por ejemplo, en el caso de Star Wars, tenemos el concepto de la fuerza, el cual es una especie de poder especial que poseen algunas personas y que les permite desarrollar algunas habilidades especiales. Sin embargo, este poder tiene reglas bastante claras. Si más adelante en la historia creas un personaje que es capaz de utilizar la fuerza para hacer absolutamente todo y sin ninguna limitación, entonces lo que haces es romper la suspensión de la incredulidad. Por lo tanto, destruyes la inmersión del espectador. Por lo tanto, en el momento en que tú desarrolles una pieza artística, ya sea un libro, una película o un videojuego, es importante que tengas en cuenta la inmersión y no hagas nada para obstaculizarla. De esto también podemos deducir algunas cosas. Si bien es cierto el estilo gráfico y el diseño artístico es importante, a fin de cuentas el cerebro se acostumbra al diseño gráfico, ya sea un diseño súper realista o de unos pocos píxeles. Y dentro de muy poco tiempo, los jugadores se habrán olvidado ya del aspecto gráfico de sus personajes, para enfocarse en su personalidad y en su historia. Sin embargo, descubriremos muy pronto que los videojuegos modernos AAA se enfocan solamente en el aspecto estético y el realismo, y generalmente, por no arriesgarse, utilizan mecánicas que ya se han comprobado como efectivas anteriormente. En otras palabras, la fórmula que utilizan los videojuegos AAA actualmente es utilizar mecánicas comprobadas previamente, como por ejemplo las de mundo abierto o los shooters, y enfocarse mayormente en el aspecto gráfico, tratando de hacer que sus videojuegos luzcan lo más realistas posibles. Y si bien es cierto, esto no es malo, también olvidan algo muy importante. El aspecto gráfico de un videojuego simplemente impresionará en un primer momento, pero luego, conforme el tiempo pase, el cerebro simplemente dejará de sorprenderse, se acostumbrará ya a esos maravillosos gráficos y comenzará a enfocarse en lo que es el núcleo del videojuego, lo que podríamos considerar como el fondo. Por lo tanto, la calidad de la imagen de un videojuego, la resolución que tenga o lo realista que parezca, será importante solo en un primer momento. Y es por eso que videojuegos de baja calidad gráfica pueden ser incluso más inmersivos que videojuegos de gran realismo. Es por eso que un videojuego con muy buenos gráficos venderá muy bien. Pero esto no es garantía que el videojugador termine divirtiéndose. Por lo tanto, la tendencia de la industria es bastante clara. Ellos lo que desean es vender. Y como aquello que vende más son los buenos gráficos, entonces se enfocan a eso. Sin embargo, cuando el jugador consigue aquel videojuego con gráficos asombrosos, los valora y los contempla solo por los primeros 10 minutos. Pero una vez que el videojugador comienza a adentrarse en su partida, el cerebro simplemente dejará de lado los bonitos gráficos y pasará a enfocarse en las mecánicas y los argumentos. Te darás cuenta que desde hace cierto tiempo, muchos videojugadores han estado reportando que sienten que los videojuegos ya no son tan divertidos para ellos, por lo menos no como lo eran antes. Pero, ¿por qué crees que sucede esto? ¿Es que acaso los videojuegos ahora son más aburridos? Pues la respuesta resulta bastante sencilla, y es que la mayor parte de videojugadores, cuando compran un videojuego, simplemente se enfocan en los gráficos y en la publicidad, por lo que luego de comprar su videojuego, lo jugarán un rato y se sentirán muy bien, al admirar esos enormes gráficos, pero muy pronto se darán cuenta que están jugando a algo que ya habían jugado anteriormente, y es que de alguna forma la esencia del videojuego es la innovación. ¿Te has preguntado alguna vez por qué cuando eras un niño, cualquier videojuego, incluso el más sencillo, te parecía maravilloso? Pero ahora los videojuegos que tocas simplemente te parecen más aburridos? Pues la respuesta es bastante sencilla, y es que cuando eras un niño, todos los videojuegos te parecían más interesantes porque todos los videojuegos presentaban conceptos nuevos para ti.
el primer juego de shooter en primera persona que tocaste representó tu primera experiencia con ese tipo de videojuegos. Lo mismo sucede con el primer videojuego de carreras o de karts, ya que para ti era un mundo completamente nuevo. Sin embargo, luego de tantos años, ya vienes jugando la 10ª o la 11ª versión de Mario Kart. Y si bien es cierto el juego en sí no ha cambiado, lo cierto es que para ti es algo que ya has contemplado anteriormente. Y por lo tanto tu cerebro pensará que estás repitiendo simplemente una vez más algo que ya hiciste millones de veces, y que por lo tanto se hizo aburrido. Pero entonces, ¿acaso eso significa que ya no hay esperanza para los videojugadores antiguos? Pues la respuesta es no. Si lo que tu cerebro de videojugador valora más son las nuevas experiencias, entonces simplemente tienes que buscar videojuegos que no repitan la misma fórmula. Videojuegos como The Last of Us 2 son juegos de altísima calidad, con unos gráficos increíbles, y sin embargo, repiten la misma fórmula que ya existe desde hace bastante tiempo. La exploración de un mundo abierto, una especie de shooter en contra de zombies. Pero si te das cuenta, fórmulas parecidas ya existen en muchísimos lugares, de modo que para tu cerebro es simplemente más de lo mismo. Y esto precisamente es una gran oportunidad para los desarrolladores independientes como nosotros, puesto que nosotros no tenemos un compromiso ni invertimos millones de dólares en un lanzamiento. Podemos tener más libertad creativa y hacer cosas muy novedosas. Y un ejemplo sería el caso de Shogun King. Aunque no lo creas, se trata de un videojuego ambientado en un juego clásico de ajedrez, pero con una premisa muy especial, y es que el rey del tablero posee una escopeta. ¿Te imaginas un concepto tan loco y alucinante? Pues ten por seguro que si compras y juegas a este videojuego, será una experiencia completamente nueva. Y si el videojuego llega a engancharte de verdad, podrás volver a pasar muchas horas de diversión. Así pues, la inmersión en el videojuego es aquello que hace que te sumerjas en una aventura independientemente de su calidad gráfica o de su realismo. En este punto es tu imaginación lo que se activa. Tu cerebro comienza a vivir aventuras fantásticas simplemente frente a un montón de texto, y es algo que se ha subestimado recientemente y que nosotros como desarrolladores y diseñadores de videojuegos deberíamos tener muy en cuenta. Pero, ¿cómo hacer para que nuestro videojuego sea muy inmersivo? Pues tal como dije, no necesitas hacer absolutamente nada, ya que ese es un fenómeno natural dentro de las personas. Simplemente te sugiero que no lo obstaculices, y para eso debes tener unas leyes muy claras dentro del mundo de tu videojuego. Por ejemplo, si en el mundo fantástico que tú creaste, los dinosaurios aún existen, entonces tienes que conformar todo ese mundo siguiendo esos mismos principios, siendo coherente en todo tiempo. Simplemente teniendo cuidado con esos detalles, podrás crear unas historias mucho más inmersivas y videojuegos mucho más consistentes. Si te gustó este video, dale like, y si eres un amante del mundo de los videojuegos, te invito a formar parte de esta comunidad. Yo soy Kenel y esto es Videojuegos Indie.